Suppose now shush, she makes the sound she makes to calm me down. Oh. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Juan Carlos del Olmo, soy secretario general de WWF en España y, en primer lugar, en nombre de nuestra organización, quiero daros la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis esta tarde, a todas las personas que lo están haciendo y lo van a hacer a lo largo de la sesión en streaming, y también a las personas que habéis venido vais a participar de una forma u otra en este evento. Y, por supuesto, gracias a la Fundación Giner de los Ríos por toda su ayuda y por todas las facilidades que nos han dado para organizar el evento en este lugar tan bonito, tan precioso. Creo que realmente no podíamos elegir y no podíamos encontrar un sitio mejor para presentar este informe, porque la Fundación sigue manteniendo vivo el recuerdo de Giner de los Ríos, de una de las personalidades más relevantes del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XX, y sigue también manteniendo vivos los valores de la institución libre de enseñanza, entre los que se encontraba el acercamiento a la naturaleza y al paisaje como mejor medio para formar el carácter y el espíritu del ser humano, valores que, por supuesto, desde WWF también compartimos. Como algunos de ustedes nos conocen bien, pero por si otras personas que nos están siguiendo no, WWF es una de las mayores organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente. Trabajamos sobre el terreno en más de 100 países, con las comunidades locales, pero también con las empresas, con los gobiernos, con los organismos internacionales, y trabajamos fundamentalmente para conservar la diversidad biológica en el mundo, para garantizar que se hace un uso sostenible de la naturaleza y también para reducir la contaminación y el consumo desmedido de los recursos naturales. Cuando nuestra organización habla de proteger la biodiversidad, nos referimos a proteger todas las formas de vida y todas las tramas vitales, que son las que nos proveen de todo lo que necesitamos de forma gratuita para vivir. Porque, aunque no seamos conscientes, tenemos una dependencia, nuestra vida depende de que existan sistemas naturales saludables y diversos que garanticen nuestra seguridad alimentaria, la regulación y la depuración del agua, el aire, un clima estable, la polinización y la dispersión de semillas, el control de enfermedades o las plagas. Pero también la necesitamos para nuestro esparcimiento, para nuestro equilibrio y para conseguir la calma. La biodiversidad es, por tanto, un seguro de vida para nuestra supervivencia y el pilar sobre el que se sostiene el progreso económico y el bienestar de toda la sociedad. Y por eso presentamos hoy nuevamente este informe Planeta Vivo, el termómetro de la naturaleza en el mundo. Es un informe que realizamos cada 2 años desde el año 1998, junto a las más prestigiosas entidades científicas como la Sociedad Zoológica de Londres. Es un documento que está basado en la ciencia, riguroso, pero concebido como material de reflexión y, sobre todo, para impulsar la acción y para conseguir y provocar un cambio transformador en nuestra sociedad. Este informe Planeta Vivo del año 2022, que hemos titulado Hacia una sociedad con naturaleza en positivo, es el más completo análisis que hemos realizado hasta el momento sobre el estado de la naturaleza
Y en esta edición, además, hemos incorporado la aportación de un amplio abanico de perspectivas y de voces de expertos. La columna vertebral de este informe es el Living Planet Index, el informe del planeta vivo, que radiografía la salud de nuestro planeta y de nuestro mundo natural. Y para realizarlo hemos hecho un gran esfuerzo, siguiendo la evolución de 32.000 poblaciones de 5.200 especies de vertebrados, es decir, de peces, de anfibios, de reptiles, de aves y mamíferos en todo el planeta. Hemos seguido su evolución, la evolución de sus poblaciones del año 1970 hasta el año 2018. Y lo hacemos porque creemos y porque sabemos que midiendo la evolución de las poblaciones de estas especies podemos deducir la situación en la que se encuentran los ecosistemas en los que viven y que son precisamente de los que dependemos los seres humanos para nuestra propia supervivencia. Vivimos en una auténtica emergencia planetaria, en una doble crisis. Una crisis climática y otra de biodiversidad que ya está teniendo repercusiones también aquí. Porque la pérdida de biodiversidad no solamente se produce en la Amazonía o en la cuenca del Congo, en Borneo o en la Gran Barrera de Coral, también se produce en nuestro país. Y hasta ahora era el más rico en biodiversidad de Europa, pero que también en el que se está perdiendo en este momento a más velocidad, según los últimos informes de la propia Comisión Europea. La erosión de esta naturaleza, de la naturaleza, está ocurriendo a nuestro alrededor, aunque no lo sepamos y no seamos conscientes de ello. A veces se nos presenta de golpe, como ocurre con los incendios forestales de este verano, o la asfixia del Mar Menor, o la sequía de Doñana. Pero en la mayoría de los casos, las piezas de este puzzle que es la vida desaparecen y se extinguen sin darnos cuenta, sin hacer ningún ruido. Si hoy Giner de los Ríos, un siglo después, visitara los mismos lugares que antaño, el Pardo, su querida Sierra del Guadarrama, los campos de Castilla, seguro que notaría un profundo cambio en esos paisajes de su alma. Y eso es de lo que también va el informe Planeta Vivo que hoy presentamos. Pero de eso seguro que mejor que nadie nos habla y nos cuenta nuestro querido Carlos de Ita, a quien agradezco muchísimo su presencia, no solamente por apoyarnos siempre, sino por su constante activismo en defensa de la naturaleza. Carlos, si quieres acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias. Me salgo del guión. Y muchas gracias por haberme invitado a aportar unas pequeñas notas sobre este gran problema que tenemos, ¿no? Yo creo que la riqueza del paisaje sonoro, la riqueza de la banda sonora del paisaje es la medida de la biodiversidad. Un paisaje con muchas voces distintas es un paisaje muy diverso. Y por la misma razón, el empobrecimiento del concierto natural es el relato de la crisis. El paisaje sonoro, la biofonía, nos da los primeros avisos, las primeras señales, es quizá la primera víctima de los cambios. Podemos decir que una voz nueva en un paisaje, una voz que falta o un ruido que se incorpora de repente nos está contando, nos está dando señales de esos cambios. Con una perspectiva ya de unas cuantas décadas, podemos hacer a la escucha, siempre a la escucha atenta, podemos hacer ese relato de cómo evolucionan las cosas en la naturaleza. Y en general, lo ha dicho Juan Carlos, no van bien. El paisaje sonoro no va bien, ¿no? Esto que vamos a escuchar ahora a continuación son unos minutos solamente, una selección de un picoteo de algunos momentos en la naturaleza que nos cuentan estas situaciones. Empezamos con una serie de pares, de comparaciones, como de la de cal y la de arena, y no sé muy bien, no hemos estado discutiendo cuál es la de cal y cuál es la de arena, pero escuchando unos pares sobre cómo era antes y cómo es ahora, cómo sonaba antes y cómo sonaba ahora. Yo hablaré un poco, pero creo que esos montajes son lo suficientemente elocuentes como para que entendáis lo que está pasando, cómo es esa evolución. Y luego nos daremos un pequeño baño de alegrías en algunas de las pocas cosas que han ido bien en las últimas décadas, ¿no? Podemos decir que los científicos, las entidades conservacionistas, nos dais las cifras, los datos, ponéis la letra. Esto que viene a continuación es la música. Si podéis soltarla, por favor. Poneros hace 30 40 años en una estepa. Estamos escuchando el canto enmarañado de los aláudidos, las codornices, las perdices. Pero sabemos que en estas últimas décadas, de cada 10 alondras que cantaban entonces, ahora cantan 5. De cada 10 codornices cantan 3 o 4. De cada 10 trigueros deben quedar 4 o 5. De manera que esa maraña, que era una estepa hace unos años, hoy bien podría ser esto otro. El sonograma nos cuenta muy bien cómo se abren grandes claros
grandes silencios. Sigue habiendo aves, pero esa maraña, ese dosel enmarañado, ya es una rareza. Cualquiera que ande por una estepa habrá oído estas cosas al amanecer. No solamente las ausencias, también hay voces nuevas que nos cuentan muchas cosas. Esta es mi casa, bueno, el bosque que rodea mi casa. Yo vivo en Balsaín, en la Sierra de Guadarrama, un lugar frío, húmedo, con veranos frescos, inviernos muy severos. Y esta es la biofonía propia de un bosque bien conservado. Los torcazos, los cucos, algún sonido de madera por ahí. Pero de un tiempo a esta parte, 5 o 6 años, en este paisaje, se ha incorporado una voz nueva. Ahí estamos. Sigue sonando el bosque, pero en mi casa, desde hace unos años hay cigarras, chicharras. De ahí viene la palabra achicharrarse. Para mí este es el sonido del cambio climático, del calentamiento global. El sonido del calor donde nunca estuvo. Pero no a todos los insectos les ha ido bien, lo sabemos, ¿no? Este otro zumbido, zumbido de las abejas, que es como el aroma, el equivalente acústico del aroma de las flores, para mí siempre fue un problema. Era un ruido, un muro de zumbidos que se interponía entre mi micrófono y las grabaciones que quería hacer, las voces de las aves que había detrás. Estos son las villuercas en Extremadura, hace 15 años. Por fortuna, por desgracia, para mí el zumbido de las abejas ha dejado de ser un problema. No sé si me entendéis. Hay abejas, pero esa masa oscura del aroma de las flores se ha convertido en esto otro. Es un relato de cómo se va empobreciendo, ¿no? Y luego hay ruidos que se extienden por el paisaje sonoro como una mancha. Esto es Doñana hace, en el año 99, 2000, no recuerdo bien, un amanecer en la marisma, una plena noche en la marisma, decenas de miles de gansos, patos, grullas, millones de ranas y anfibios, la marisma encharcada. Y esto es la marisma este invierno, el mes de febrero, a esa misma hora, apenas una ave fría, silencio, y un zumbido, esas manchas feas, que viene de muy lejos, del norte de la marisma, que es el sonido de las bombas que están matando a Doñana. Esto es una acusación, ¿no? Este sonido acusa. Pero bueno, no todo cale arena, no todo son malas noticias, aunque para esta perdiz igual sí, porque la perdiz huye, porque en el cielo, arriba volando, escucharemos a 2 parejas de águilas imperiales ibéricas discutiendo, 4 águilas discutiendo por una frontera, esos ladridos que se oyen ahí arriba. Las imperiales fueron un emblema heráldico y sobre todo un emblema de la conservación en las últimas décadas, y hoy creo que las imperiales están volando alto, peleándose por las fronteras, por los territorios, ¿no? Otro símbolo, sin duda alguna, ¿no? Esto es posiblemente el sonido, uno de los más difíciles de grabar en la naturaleza en España, en Iberia en general, porque había muy pocos. El maullido como de un gato enfadado de los linces ibéricos era una rareza, y poco a poco los linces, poco a poco no, a base de esfuerzo y mucho talento, los linces han ido aumentando, de manera que podemos decir que en la naturaleza se confirma que si se quiere, se puede. Este es el entorno, el norte de Doñana, el Aljarafe. Pero si hablamos de símbolos, no hay mayor símbolo que este. Símbolo de lo agreste, de lo salvaje, de la difícil convivencia entre lo humano y lo libre. Los lobos aúllan, los lobos no necesitan que nadie cuide de ellos, no nos piden centros de cría en cautividad ni planes de manejo. Los lobos sencillamente merodean, andan por la noche aullando, y con esta llamada nos piden simple y llanamente una cosa: que dejemos a la naturaleza en paz.
el lobo alfa manda a callar a la manada, los cachorros protestan, pero se callan, y yo, después de que el lobo diga que hay que callar, no tengo nada más que decir, así que muchas gracias. Gracias. Los aplausos a ellos. Buenas tardes, soy Enrique Segovia y soy el director de conservación de WWF. A mí me toca presentarles el informe. Después de este momento emotivo, después de este aullido del lobo, a mí me toca contarles las duras gráficas de lo que está pasando e interrelacionar las dos crisis que estamos viviendo. Quiero transmitirles 4 o 5 mensajes, no son fáciles, y desde luego quiero terminar con un motivo de esperanza. El motivo de esperanza después lo iremos viendo también con los demás invitados, ¿no? Juan Carlos ha comentado que el informe Planeta Vivo es un informe que hacemos cada 2 años y que hablamos de la biodiversidad, y ha explicado muy bien que la biodiversidad, ¿no? Es importante tener claro que todo aquello que nos permite vivir viene de la naturaleza. Este es un primer mensaje que necesitamos tener claro. Todo lo que necesitamos para vivir, incluso para cubrir nuestras ambiciones, todo viene de la naturaleza. El informe Planeta Vivo está estructurado en 3 capítulos. Perdón, ¿me tenéis que cargar la presentación? Ahí. Está estructurado en 3 capítulos y el primero hace referencia a la doble emergencia climática, a la doble emergencia mundial que tenemos. Por un lado, tenemos una muy evidente, que todo el mundo conoce, que todo el mundo percibe, que es la crisis climática. Hemos pasado un verano tremendo, ¿no? Nos hemos literalmente achicharrado de calor en Madrid y en otras ciudades españolas. Creo que es una crisis que empezamos a percibir muy claramente. Pero hay otra crisis que no percibimos, que es la crisis de biodiversidad. Y necesitamos conocer las interrelaciones que hay entre las dos. Sabemos, los científicos ya nos han dicho, que el planeta se ha calentado 1,2 grados de temperatura media. Y también los científicos nos están diciendo que tenemos 1 millón de especies vegetales y animales en peligro de extinción. Y estas dos realidades son las dos caras de la misma moneda. Entender la interrelación que tiene unas con otras es muy importante, y de nuevo aquí los científicos nos están avisando. Los corales, por poner un ejemplo, tenemos los corales de aguas cálidas. Los corales de aguas cálidas hemos perdido el 50%. Con este incremento de temperatura que tenemos, hemos perdido el 50%. Si se incrementa un grado y medio, perderíamos el 89%. Y si se incrementa 2 grados de temperatura, perderíamos prácticamente el 99% de los corales de aguas cálidas. Cuando ves estos datos, te quedas verdaderamente helado, ¿no? Y no es precisamente por el cambio climático. El panel intergubernamental de cambio climático ha hecho una serie de predicciones y ha mostrado qué impacto podría tener un incremento de 2 grados, de 3 grados o de 4 grados en la temperatura del planeta. Las manchas, cuanto más oscuras son, quiere decir que es un porcentaje mayor, las más oscuras es más del 75% de las especies que no van a tener un clima que les permita vivir en el sitio en el que están viviendo en la actualidad. El dato es escalofriante, pensemos que estamos en 1,2 grados de temperatura. Conocer esas interrelaciones es muy importante. Y conocer esas interrelaciones nos lleva también a ver que esta pérdida de biodiversidad que estamos viendo nos está impactando también en el propio cambio climático. Tenemos una situación que se nos está dando en la actualidad, que es que nuestros bosques se están quemando, se están secando las turberas, se está descongelando los suelos permanentes de la tundra, y estos crean grandes sumideros de carbono. En algunas zonas se están convirtiendo en emisores de carbono. Estamos teniendo una retroalimentación positiva entre los efectos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, con lo cual está acelerando las dos cosas, el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
¿Cuál es la velocidad y la escala? Aquí entramos de lleno en el grueso y en el mensaje que venimos a transmitir. ¿Cuál es la velocidad del cambio? Juan Carlos ha comentado que este informe se basa en un índice, que es el índice Planeta Vivo. El índice Planeta Vivo es el análisis de la tendencia de las poblaciones de vertebrados. Se han analizado más de 5.200 especies distintas de anfibios, de peces, de anfibios, de reptiles, de mamíferos y de aves en todo el planeta. Se han analizado 32.000 poblaciones de esas 5.000 y pico especies. Y se ha visto cuál es la tendencia de esas poblaciones. Hay poblaciones que permanecen estables en el tiempo, hay poblaciones que incrementan, que con el tiempo incrementan esos individuos, y hay poblaciones que con el tiempo disminuyen sus individuos. Bueno, pues en los últimos 48 años, esta es la curva que nos presenta. Un 69% de media de la tendencia, un 69% de la abundancia media relativa a las poblaciones de vertebrados ha disminuido. Es un índice que muestra, es un índice de abundancia, es un índice que nos muestra cuál es el estado de la naturaleza. No nos está explicando que hemos perdido el 69% de las especies. Si hubiéramos perdido el 69% de las especies, una de ellas es probable que hubiéramos sido nosotros. No nos está explicando que hemos perdido el 69% de los individuos que hay en esas especies. Nos explica que de las poblaciones que hemos investigado y que hemos analizado, la tendencia de sus poblaciones es una disminución del 69%. Claro que tenemos muchos menos animales. Y es un indicador, como pone su palabra, de alerta temprana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es muy sensible a los cambios. Si yo hago mal las cosas, el indicador va para abajo. Pero si yo hago proyectos de restauración, si yo mido la variación de las poblaciones y hago actividades o medidas de restauración, automáticamente ese indicador tira para arriba. Con lo cual, es un indicador muy bueno para saber el estado de salud ambiental del planeta. A mí me gusta compararlo con el índice de precios al consumo, que está tan de moda. El índice de precios al consumo, la inflación, que tenemos ahora casi un 10%, cogemos una serie de productos, analizamos cómo varía el precio de esos productos y nos sale la inflación. Cogemos una serie de productos para ver el estado general de la economía y nos sirve para tomar decisiones. Aquí estamos cogiendo la información científica más relevante que tenemos de las especies que mejor hemos investigado en los últimos 48 años para analizar cómo está la naturaleza y cómo está la biodiversidad del planeta. Y esto no es homogéneo. Claro, estamos hablando de especies vertebrados que viven en distintos sitios. Yo puedo, a raíz de esa base de datos, imaginaros 32.000 poblaciones de 5.000 especies distintas. Una base de datos ingente en la que yo puedo extraer la información que quiera y analizar lo que está pasando. Cuando analizo lo que está pasando, veo que hay regiones en las que mi índice de Planeta Vivo para Europa y para Asia pues, ha disminuido un poquito y se mantiene más o menos ahí, ha disminuido un 32%. Pero para América Latina y el Caribe ha disminuido un 94%. Eso me está diciendo dónde están los frentes ahora mismo de destrucción de naturaleza claramente en el planeta. Claro, este índice tiene una pequeña trampa, y es que hemos empezado a tomar datos desde 1970. En 1970 las grandes transformaciones en Europa y Norteamérica ya se habían producido. Las grandes transformaciones del paisaje ya se habían producido y, de hecho, se empezaban a aplicar, décadas después empezaban a aplicarse medidas de conservación. Les he puesto un ejemplo bueno con el lince ibérico carlotita. Pero en América Latina y el Caribe, ese frente claro de destrucción, de deforestación y destrucción, es en la actualidad donde se está dando. Podemos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, podemos coger todas las especies que están ligadas a medios de agua dulce, a ríos y a humedales. El descenso es dramático, 83%. Si algo estamos viendo es que los ecosistemas más ricos que tenemos y que más biodiversidad alberga, que son nuestros humedales, nuestras zonas húmedas y nuestros ríos, son de los que más ahora mismo están afectados por la acción del ser humano, con un descenso de medio de sus poblaciones del 83%. Y otro ejemplo que traigo aquí, que es uno con el que estamos trabajando bastante últimamente, es la situación de los tiburones. Los tiburones son unos seres, tiburones y rayas, son unos seres fascinantes que llevan 150 millones de años viviendo en este planeta. Y en los últimos 50 años el ser humano está cogiendo algunas de esas especies y las está llegando al borde de la extinción.
como el tiburón de Punta Blanca o el marrajo dientuso. El marrajo dientuso, una especie que pesca la flota española y que acaba de entrar en la UICN en la categoría de en peligro, en la categoría de especie en peligro. Otro concepto que quiero volver a incidir en la relación que hay entre estas dos crisis, entre la crisis de biodiversidad y la crisis climática, ¿no? Está documentado inequívocamente lo que está pasando. Está documentado que ha aumentado la temperatura global, está documentado que tenemos fenómenos meteorológicos extremos, está documentado que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Y también somos capaces de analizar los factores directos que afectan a esa pérdida de biodiversidad. Y los factores indirectos. Los factores directos, la quema de combustibles fósiles, los cambios de uso del suelo y la destrucción de los hábitats, la contaminación, forman parte de las actividades humanas. Pero las causas comunes a estas dos crisis son las mismas. Las causas comunes que subyacen al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad son las mismas en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, el uso abusivo que hacemos de consumo de recursos naturales, nuestros valores, nuestro sistema financiero que piensa que todo vale en aras del dinero sin tener en cuenta que vivimos en un planeta que tiene límites claros. Esa relación que tenemos con la naturaleza queda reflejada en el otro gran indicador que siempre ponemos en nuestro informe Planeta Vivo, que nos permite acabar de entender cuál es la situación del planeta, que es huella ecológica. Huella ecológica y biocapacidad. Biocapacidad es la capacidad que tiene el planeta de regenerarse. El planeta se regenera todos los años y tiene una serie de... Y la regeneración de estos bienes es lo que nos permite a nosotros realizar nuestras actividades. El porcentaje o el grado de utilización de esos beneficios, de esa regeneración que hace el ser humano es la huella ecológica. Y por desgracia, desde 1970, el consumo que hacemos de recursos naturales es mayor de lo que el planeta es capaz de producir. Y la brecha se va ampliando, de tal manera la línea verde es la biocapacidad y la línea azul es la huella ecológica. La rosa es la huella de carbono. En la actualidad estamos viviendo como si tuviéramos un planeta y 75 a nuestra disposición. Y solamente tenemos uno. Ese otro 75% ¿de dónde sale? Volvemos a un símil económico. Estamos viviendo como si fuéramos ricos, que tenemos mucho dinero en el banco y vivimos de las ganancias que nos genera este dinero. Pero nuestro ritmo de vida es tan grande que nos estamos comiendo ya el capital que nos está produciendo esos intereses. Los intereses de la naturaleza, desde 1970, nos los estamos comiendo y en la actualidad la situación está, como decía, en 1,75 planetas. Cuando relacionamos esto con el índice Planeta Vivo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos estamos comiendo el capital natural, estamos destruyendo los bosques, estamos contaminando los océanos, estamos incrementando la atmósfera de gases de efecto invernadero y eso está generando y produciendo una disminución de las poblaciones de vertebrados. La huella ecológica la podemos desglosar en distintos componentes y, desde luego, no es igual en todo el planeta. Aquí aparece otro elemento que es importante traer a colación y es que no todos tenemos la misma responsabilidad a la hora de medir nuestro consumo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad, si todos los habitantes del planeta viviéramos como nosotros, no solamente necesitamos un planeta y necesitamos casi 2 planetas y medio para vivir. Vamos terminando. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para revertir esta tendencia que tenemos, para revertir esta crisis ambiental que tenemos en la actualidad, que es la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad? Os he comentado que los factores directos los conocemos y son humanos, que los factores indirectos también los conocemos. Los riesgos demográficos, los socioculturales, económicos, tecnológicos, de valores. Las decisiones que nosotros tomemos a partir de ahora son las que harán que vayamos hacia un escenario, el status quo actual, en el que las emisiones seguirán incrementándose y la curva de pérdida de biodiversidad seguirá siendo cada vez más pronunciada,
o tengamos una opción positiva en la que seamos capaces de revertir la pérdida de curva de biodiversidad y de reducir claramente las emisiones de CO2. El reto es descomunal, el reto es muy grande y no tenemos mucho tiempo, tenemos que darnos prisa para avanzar en este reto. Pero lo que sí que tenemos claro es que tenemos los medios para hacerlo, tenemos los recursos para hacerlo, tenemos los conocimientos y la tecnología para poder hacerlo. Lo que necesitamos para lograr este cambio ahora mismo son un cambio en las normas y un cambio en nuestros valores. Debemos cambiar nuestros valores y nuestra forma de comportarnos y de relacionarnos con la naturaleza. El informe Planeta Vivo nos plantea toda una serie de escenarios que nos permiten avanzar y poder salir de esta crisis. Queremos, y esto será el cierre que hará Juan Carlos al final de la jornada, queremos una naturaleza en positivo para 2030. Necesitamos tener más naturaleza en 2030 de la que tenemos en 2020. Muchas gracias. ¿Me presento aquí? Le doy la palabra. Perdón, ¿hay un vídeo ahora? Perdón. ¿Tengo que hacer algo más o ya me paro, no? Nothing is what it seems on the surface. Across countries, across environments, across our planet, our relationship with nature is broken. On average, 69%. That's how much bird, mammal, fish, reptile and amphibian populations have dropped since 1970. Imagine them gone like that. And without them, our life support system hangs in the balance. The very structure of our planet, the systems we rely on, our food, our source of water, the oxygen we breathe, all of these things rely on intact, functioning natural systems. We need to fix our bond with nature, and quick. To do it, we've got to put our gears into reverse, but think forward. Our lives depend on it. They really do. We can all make the difference, together with Indigenous peoples and local communities, with governments, with businesses, with you. Let's embrace what it is that makes our world and the nature we depend on so special and rebuild this one-of-a-kind relationship for our food, for our fresh water, for our livelihoods, for our future, for people and for our planet. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos falta. Está llegando ya Sara. Buenas tardes. Quiero daros la bienvenida quiero dar la bienvenida a estas 4 mujeres que me acompañan hoy, mujeres que además suman a las soluciones a esta crisis de biodiversidad, y en esta mesa de debate queremos ver pues cómo nos afecta en nuestro día a día también esta pérdida de naturaleza. Nos acompañan hoy, tengo aquí a mi derecha a Yolanda Herburu, directora de Comunicación, ESG y Fundación Sanitas. Tengo también aquí a mi izquierda a Mónica Chao, es directora de Sostenibilidad de IKEA España. Ahí tengo también a Laura Martínez, responsable de Ganadería Extensiva La Caperuza, que también tiene una quesería. Y aquí tengo también a Sara Casas, que es responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja. Enrique nos ha puesto delante de estos datos crudos que nos hablan de esta crisis a la que nos enfrentamos, una crisis dramática de pérdida de biodiversidad. Pero quería empezar comentando con vosotras. Parece que la crisis del cambio climático sí que ha llegado a calar en la sociedad, sí que hemos llegado a darnos cuenta de cómo nos está afectando. Sin embargo,
tenemos la sensación de que no ocurre así con la crisis de biodiversidad, parece que es algo que no nos afecta. Y bueno, como primera pregunta, así para empezar, me gustaría saber vuestra opinión de por qué creéis que realmente no estamos todavía siendo conscientes de que al final esta doble crisis, porque las dos son caras de la misma moneda, la crisis climática y la crisis de biodiversidad, parece que esta segunda no nos afecta como sociedad. ¿Por qué pensáis que está ocurriendo esto? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues disculpa. ¿Sara? Bueno, yo creo que el tema es de percepción del daño. O sea, estamos todos, y los barómetros no lo confirman, muy interesados y concienciados acerca de la naturaleza, la biodiversidad y demás. Pero es cierto que el cambio climático es algo que tenemos con mayor percepción de los riesgos a los que nos sometemos, ¿no? Los impactos de la degradación ambiental. A mí me gusta ver ahora que en los telediarios, cuando dan las noticias del tiempo, ya incorporan la coletilla de los efectos del cambio climático cuando hay eventos extremos, ¿no? Entonces eso sí que nos da una percepción de los daños, de la exposición que tenemos, pero en cambio es muy difícil que haya una relación tan directa en cuanto a la pérdida de biodiversidad, ¿no? A lo mejor pues por todos es más fácil comprender que si perdemos biodiversidad de un bosque, perdemos naturaleza, madera, frutos rojos, servicios ecosistémicos de recursos naturales, pero es más complejo el que haya una concepción, una idea de mayores riesgos, ¿no? De pérdida de erosión de los suelos, de agua, etc. Entonces la percepción del daño es lo que todavía creo que nos hace que haya esa disyuntiva todavía entre un problema y otro. Yolanda, ¿qué opinas? Yo creo que es cierto. Es verdad que hay una menor visibilidad o menor percepción del daño que nos puede acechar, pero creo que la pandemia ha sido un momento de inflexión. Ha marcado un punto en el que las personas hemos sido conscientes de que limitar el impacto negativo sobre nuestro entorno hacía que la naturaleza volviera a recuperar parte de su ritmo y hemos sido también muy conscientes de que estábamos enfrentándonos a un brote infeccioso cuyo origen podría estar en el hecho de que estamos continuamente agrediendo la biodiversidad y bueno, pues la zoonosis es la que hace que ese tipo de brotes infecciosos pasen a los humanos y nos afecten. Entonces, eso ya ha pasado a ser parte de la conversación. Es verdad que no es mainstream, pero creo que nos está ayudando. O sea, nosotros estamos convencidos de que la salud va a ser una de las palancas importantes para una mayor toma de conciencia sobre cómo nos afecta el perjuicio a los ecosistemas. Por aquí, Mónica, no sé si tenéis muy interesantes estas reflexiones. Mónica. Bueno, muchas gracias por invitarnos a estar con vosotros. La verdad que yo, bueno, como casi todos los eventos que vosotros hacéis, que a mí me toca muchísimo el corazón y bueno, me han encantado vuestras intervenciones de Juan Carlos y Enrique y desde luego he estado súper impresionada, ¿no? Con la realidad que Carlos nos ha expuesto con el canto de los pájaros y el sonido de la naturaleza. Yo creo que me parece, igual soy un poco disruptiva con lo que voy a decir, un poco absurdo estos debates que a veces tenemos sobre crisis climática, crisis de biodiversidad, porque lo que tenemos es una crisis medioambiental relacionada con una crisis económica y una crisis social. Entonces, parcelar las crisis creo que no tiene mucho sentido porque todo forma parte de lo mismo. Lo que ocurre, pienso, es que la crisis climática se ha abordado desde un punto de vista de instrumentos de mercado, con soluciones de carácter económico, ¿no? Y con instrumentos económicos donde se pone un precio a un problema ambiental. Y esto hace ya años que ha ocurrido, ¿no? Con lo cual hace que en el debate está presente de una forma distinta y los intereses que se generan alrededor de la cuestión ambiental es distinta que la cuestión de la biodiversidad. Entonces ahora estamos quizás también asistiendo a un nuevo enfoque de cómo gestionar el problema de la biodiversidad con instrumentos de mercado. Y quiero decir con esto, que no sé si me he explicado bien, que es una crisis ambiental. Creo que separar la climática de la biodiversidad no tiene tanto sentido porque es que al final todo es lo mismo y todo está conectado y al final, ¿por qué hablamos tanto de
de clima si en el fondo a lo mejor la acción tampoco es tan rápida, ¿no? Yo creo que la acción tiene que ser una acción correcta en los lugares adecuados y con acciones rápidas que nos permitan generar cambios que frenen, ¿no?, estas pérdidas de biodiversidad que estamos viendo y que al final también está conectado con el clima. Con lo cual pienso que tiene que haber una acción conjunta para resolver los problemas medioambientales, tanto el de clima como el de pérdida de biodiversidad. Sí, sí, está claro que bueno, con las intervenciones que ha hecho Enrique y también la de Juan Carlos, ¿no?, en esa línea que al final es la misma crisis, o sea, estamos hablando realmente de esas, por eso decimos dos caras, ¿no?, de la misma moneda, porque es la misma crisis, ¿no?, que está completamente interconectada, no se pueden separar, ¿no? Laura, no sé si quieres también comentar vuestra visión desde tu sector de actividad. Sí, o sea, yo creo que hay un abismo enorme entre lo que es la ciudad, ¿no?, y lo que es realmente el campo, el medio rural, los paisajes. Está muy bien todos los datos, que son imprescindibles porque si no, no se pueden hacer análisis y no se pueden sacar conclusiones, ¿no?, y a lo mejor no se podría trabajar en esas posibles soluciones, pero yo veo muchísima falta de que la gente de la ciudad realmente conozca lo que hay en el campo. O sea, ya no solo los pueblos en sí, sino lo que realmente es un bosque, lo que realmente es un pastizal, lo que realmente es el mar, no sé. O sea, hablando también un poco más allá de lo que es la ganadería, que es lo que yo puedo aportar un poquito más, ¿no? Creo que hay un abismo muy, muy grande. Lo veo yo, que ya ves tú, yo soy una pequeña empresa muy chiquitita, hacemos visitas guiadas con coles y de verdad que es que se me saltan las lágrimas cuando vienen los niños y se asustan por ver una cabra. Les da asco que salga leche de una teta, de verdad, O sea, es que es muy fuerte. O sea, yo me impresiono y lo veo muchas veces, entonces todo esto me parece imprescindible, pero creo que hay que acercarse mucho más a lo que tenemos en la realidad del día a día del campo. Hablo desde la ganadería, de verdad, porque es lo que yo conozco, pero es que es en todo. Entonces, los niños les dan miedo a las abejas, que son nuestra parte vital, que sin ellas no sobreviviríamos. O sea, les dan miedo hasta una hormiga, o les da... No sé, creo que está muy bien hablar de toda esta pérdida, pero habría que hacer sobre todo acciones de que la gente se acercase a lo que realmente existe. ¿Crees que hay una desconexión total, entre la ciudad y lo rural y creo que ahí todavía hay un desconocimiento? Claro, y ahí es donde deberíamos de, entre otras muchas cosas, ¿no?, pero de incidir para que realmente la gente entendiera las consecuencias de esa pérdida de biodiversidad, ¿no?, que el cambio climático, como bien habéis dicho, está como mucho más presente en el día a día. No sé bien por qué, porque a lo mejor en la ciudad pasáis mucho calor, es un poco... Pero creo que habría que trabajar mucho en esa percepción que tiene la sociedad, ¿no?, de lo que realmente es el campo, que es que la gente, yo creo que en la ciudad no se ve. Creo que es muy interesante esto porque va un poco a la raíz, quizá las causas de por qué no estamos percibiendo esa crisis, porque quizá estamos tan lejos de ella que a lo mejor también es una respuesta que tenemos es uno de los graves problemas, entre otros muchos. Una de las razones posibles, la verdad que es muy interesante. Volvemos un poco también porque me gustaría retomar una de las cosas que ha dicho Yolanda y que ahora por volver a retomar este tema contigo. Durante la pandemia nos hemos hecho más conscientes de lo mucho que necesitamos la naturaleza, de lo que dependemos de ella, pero realmente este punto de inflexión del que hablabas, ¿cómo se percibe realmente, cómo se materializa? ¿Vuestros clientes realmente ahora ven tan clara esa relación entre enfermedad, salud, pérdida de naturaleza? O sea, ¿realmente sí que se ha producido ese salto cualitativo? También un poco en relación a cuanto más conocimiento tengamos, pues a lo mejor lo habéis percibido de una manera muy contundente eso, ¿o no? Yo creo que lo que estamos percibiendo es un cambio en cómo los clientes, en nuestro caso, hablan sobre estos temas. Es decir, antes parecía que eran temas, digamos, para entornos especializados, que se dedicaban a los temas medioambientales. Ahora, el hecho de que en un entorno de salud se hable de medio ambiente es un cambio enorme, porque no estaba presente y además creo que había una percepción equivocada, pero ocurría de que los temas medioambientales pertenecían a otro tipo de sectores, ¿no? Y el nuestro, digamos que no estábamos implicados.
Y creo que cada vez más las familias son muy conscientes de cómo va a afectar a las nuevas generaciones el hecho medioambiental. Entonces, cuando nace un niño, cuando se forma una nueva vida, cada vez más la mamá, el papá son más conscientes de que hay un entorno que les va a afectar también en el bienestar y en la capacidad de llevar una vida sana y saludable. Entonces, bueno, sí que percibimos que eso cada vez está más en la conversación y sí que percibimos también que cada vez nos preguntan más sobre, en un hospital, en un centro médico, cuáles son las medidas medioambientales que tenemos y, muy importante también, las nuevas contrataciones, las personas que vienen a trabajar con nosotros, de personas bueno, pues que acaban de salir de la universidad o recién licenciados. Una de las primeras cosas que preguntan es: ¿cuál es vuestra política sobre sostenibilidad? ¿Cuáles son vuestras medidas? ¿Cuál es vuestro performance en este aspecto, ¿no? Con lo cual sí que percibimos el cambio. Y bueno, vuelvo a decir, creemos que es una gran oportunidad que los temas medioambientales sean una cuestión personal, individual, que afecta a tu propia salud y a la de tu familia, y a la de tus seres queridos. Creemos que es una grandísima oportunidad. Por eso nosotros estamos trabajando muchísimo para promocionar esa relación evidente y directísima entre la salud de las personas y la salud medioambiental. Estamos en ello y la promoción del concepto One Health de la Organización Mundial de la Salud es el entorno en el que tenemos que hacerlo y es el marco en el que estamos operando, ¿no? No podemos cuidar de la salud de las personas si no cuidamos también de la salud de los ecosistemas en los que vivimos. ¿Cómo lo comunicamos? Pues, por ejemplo, tenemos la facilidad de la videoconsulta, que nos permite evitar traslados en coche, por ejemplo, a un centro médico, pues para tener una consulta o para recibir un informe de una analítica. Eso ya te aparece en tu app medido cuánto CO2 estás evitando emitir gracias al uso de la videoconsulta. Bueno, pues es una manera también de sensibilizar y visibilizar que no solo estamos haciendo toda esa digitalización para evitar el impacto, sino implicar a la propia persona en ese proceso, ¿no? Y hacerle partícipe. Que estáis visibilizando con diferentes acciones esa relación que hay también, ¿no?, entre la pérdida de naturaleza, la salud de las personas y restablecer ese equilibrio que hay entre ambas. Además, por ejemplo, de esto, ¿tenéis alguna otra acción que sirva para visibilizar esto, para que la gente tome conciencia de lo que está ocurriendo? Pues nos hemos comprometido públicamente para ser una empresa Net Zero para 2030. Hemos venido ya reduciendo nuestra huella de CO2 desde el año 2009 un 70% en nuestra organización. Consumimos un 100% de energía renovable en nuestras instalaciones y todo eso forma parte de lo que comunicamos a nuestros clientes y a nuestros pacientes como parte de la oferta de salud que les ofrecemos, ¿no? Y que ponemos a su disposición. Pero no solo eso, sino que también estamos invirtiendo en investigación y en sacar a la luz y en divulgar estos hechos científicos para que las personas hagan elecciones mucho más conscientes, ¿no?, sobre qué consumen, sobre qué hábitos de vida tienen, si son sostenibles, si son saludables, además de sostenibles. Y bueno, pues estamos persiguiendo también el hecho de que haya una receta de naturaleza en la consulta médica para que, bueno, pues se prescriba naturaleza, ¿no? Se prescriba paseo por un bosque o tener cerca un entorno saludable. Y además lo que también estamos promocionando es que la ciudad sea un entorno mucho más saludable, traer y regenerar las zonas verdes a la ciudad porque son fuente de salud, previenen el riesgo de infartos con resultado de muerte, promueven la atención y el desarrollo cognitivo y reducen, por ejemplo, el riesgo de diabetes, entre otras muchísimas cosas aparte de las ambientales, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos incorporando en la conversación que tenemos con nuestros clientes. Y estar aquí, que también es una manera de, ¿no?, con esta implicación, con este nivel de implicación, estar aquí y seguir hablando de la importancia de la interrelación entre ambas variables. Voy ahora también con Mónica y me gustaría ver también, bueno, porque es otra empresa que también está muy relacionada con la naturaleza, porque al final trabajáis con madera, con algodón, con elementos que provienen, como decía Enrique, necesitamos la naturaleza para nuestro día a día y para vivir.
¿Cómo está integrando IKEA? Cuéntanos cómo está integrando IKEA la protección de la naturaleza también en su actividad, en su negocio. ¿Qué estáis haciendo? Bueno, la verdad que evidentemente la naturaleza está conectada con todas nuestras vidas y con todo lo que hacemos como personas y como empresas, ¿no? Porque no seríamos nada sin la propia naturaleza, ¿no? El compromiso como más evidente y más claro que tenemos es con los materiales, ¿no? Entonces nosotros, pues, tanto imagínate la madera, tú lo has mencionado, la madera, el algodón, la lana, tienen garantías de gestión sostenible en la madera que está aquí, por ejemplo, Gonzalo, el 100% de nuestra madera cumple los estándares FSC, pero también el 100% del algodón, y nosotros consumimos el 1% del algodón del mundo, que es muchísimo, y podemos garantizar que el 100% del algodón que consumimos cumple con el estándar Better Cotton, o que la lana que consumimos también tenemos criterios específicos sobre la procedencia de la lana, ¿no? Y de cómo se ha gestionado las ovejas de las cuales procede la lana. Toda esa cadena, ¿no? Desde la materia prima a que llega. Sí, y esto, bueno, tiene que ver con los materiales, ¿no? Con los que fabricamos los productos que vemos en las tiendas. Pero a mí me ha encantado hablar de algunas cosas que la gente no sabe, como por ejemplo el pollo que se consume en nuestros restaurantes, porque nosotros tenemos un estándar que también se llama Better Chicken, que garantizamos que el pollo cumple como todos unos estándares que tienen que ver con bienestar animal, ¿no? Entonces, que una compañía tan grande pueda garantizar que todo lo que consumes, ¿no?, de un tipo determinado de alimentación cumpla este estándar, pues es un compromiso elevado y que no es fácil de garantizar, ¿no?, para otras compañías. Con lo cual, a través de todo el compromiso de compras, ¿no?, con la cadena de suministro en los materiales, el compromiso es muy alto. Es muy alto en cuanto a los materiales que utilizamos y en cuanto a las inversiones que estamos haciendo, ¿no? Y que a nivel global lo habréis visto quizás en prensa, está invirtiendo en bosques en determinadas zonas del mundo, y hay como un compromiso de ir más allá de lo que habitualmente hacemos, ¿no? Ahora en España, bueno, tenemos algunos proyectos también, entre los que también estamos colaborando con vosotros para regenerar determinadas zonas naturales, y nosotros realmente pensamos que el compromiso con la naturaleza, aparte de esa responsabilidad de garantizar que todo lo que tomas de la naturaleza se haga con el compromiso medioambiental y también con el compromiso social alrededor de cómo se extraen y se gestionan los materiales. Cómo se extraen esas materias primas. Te iba a preguntar también, Mónica, ¿vosotros creéis que el consumidor realmente está valorando que vuestros productos sean más sostenibles, que tengan una menor huella? Eso, ¿cómo lo recibe el consumidor? Mira, me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque nosotros percibimos dos cosas, así que te puedo contar nuevas desde la pandemia. Por un lado, un interés mayor, que bueno, todos seguro que lo tenéis, en los espacios abiertos y en la conexión con la naturaleza y todo lo que tiene que ver con esto dentro de tu hogar, que, o sea, que esto nosotros lo hemos percibido claramente. Pero además, el año pasado hicimos un estudio bastante profundo y detallado con realidad, con realidad virtual, bueno, con toda una serie de tecnología, para ver cómo el consumidor percibía que nuestros productos son sostenibles o no son sostenibles. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los productos están elaborados con materiales naturales, por ejemplo, como las fibras, ¿no?, el bambú o el ratán o la madera, perciben esos productos como mucho más sostenibles. Es decir, que y hay un mayor interés hacia esos productos. De hecho, yo creo que os habréis fijado, ¿no?, que cada vez hay más en las tiendas de decoración, más productos con elementos naturales, ¿no? Y es porque hay un interés real por las personas de comprar productos que les acercan a la naturaleza. Y aquí también hay algo importante, ¿no? Como todos los retailers, ¿no?, las empresas de comercio, podemos garantizar que esos materiales naturales que utilizamos para la fabricación realmente proceden, ¿no?, tienen un origen responsable en cuanto a la procedencia de esas materias primas. Pero sí lo hemos percibido, lo hemos analizado y tenemos como los datos de cómo se valoran los diferentes tipos de materiales. ¿No? Cómo está cambiando también esta tendencia. ¿Y el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por este tipo de productos o no? No, todavía el consumidor no hemos llegado a ese punto. A ese punto no hemos llegado, pero igual llegaremos. No, el consumidor siempre quiere pagar menos. O sea, a ver, ¿quién quiere pagar más? Nunca nadie quiere pagar más. O sea, esto de relacionar el precio de las todavía es un poco complicado. Lo que sí los que es costes verdad, invisibles todavía no. Lo que sí que vemos es que, y esto
pasa, o sea, el consumidor lo que quiere es que el uso de su dinero le dé el mayor valor o el mayor retorno posible. Entonces la gente no paga más porque sea más sostenible, la gente paga más por lo que más le gusta, por lo que más valor me da, porque es más saludable, porque me permite ahorrar dinero. Nosotros sí que, por ejemplo, estamos poniendo mucho en relación los productos sostenibles con las eficiencias, ¿no? Porque al final consumir un producto sostenible significa o que es más saludable, o que te permite ahorrar energía, o que te permite ahorrar agua, o siempre tiene algún beneficio. Un valor concreto, exacto, ¿no? pero que el consumidor no lo entiende. Es verdad que estamos trabajando mucho en interpretar qué significa ser sostenible, porque sí que hemos visto que la palabra sostenible sin más, la gente no lo entiende, no sabe qué significa. Y está en todas partes también, ¿no? Y estamos explicando al consumidor qué significa para él y por qué es positivo para él, ¿no? Que yo creo que también tenemos que entender que al final, los que estamos aquí seguro que no todos estamos como muy concienciados, pero al final la gente... Estamos en un contexto también de crisis ambiental, pero de crisis económica, ¿no? Y de crisis social y de incrementos de precios, ¿no? Con lo cual tenemos que tratar de ayudar a tomar decisiones que les aporten valor y que estén alineadas con la conservación también de la naturaleza y con frenar la crisis climática. Pues muchas gracias, Mónica, muy interesante. Nos vamos ahora también con Sara. WWF y Cruz Roja firmaron una alianza para proteger la biodiversidad, para proteger también a los más vulnerables y para proteger el clima. Entonces hemos estado escuchando que, bueno, como la pérdida de biodiversidad es un problema global que está afectando a toda la sociedad, nadie se escapa de esto, ya estamos viendo, lo hemos visto con los datos y lo estamos viendo ahora, que afecta a toda la sociedad a muchos niveles diferentes, pero me gustaría escuchar tu opinión sobre si consideras que realmente está suficientemente integrado este problema en la agenda social. ¿Cómo lo veis desde Cruz Roja? ¿Que este tema está dentro o no? Bueno, es una pregunta complicada, porque en la agenda social obviamente sí que se han incorporado los temas ambientales. Ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde se refleja claramente una necesidad de alcanzar temas sociales como salud, ingresos económicos, etcétera, para poder también alcanzar los objetivos naturales, ¿no? Entonces, como esos hay otros ejemplos, ¿no? Y bueno, pues se celebraban los 50 años y se intentaban renovar los objetivos de la Conferencia de Estocolmo para el medio ambiente. Quiero decir que hay una intención clara de integrar esa agenda medioambiental en la social. Nosotros por nuestra parte, por ejemplo, pero hay una dificultad, ¿no? Nosotros por nuestra parte estamos ahora inmersos en un proyecto de pobreza energética, en el que, bueno, pues todas las atenciones que estamos dando a las familias que sufren, bueno, pues esta carencia o la falta de un acceso sostenible de la energía, bueno, todas las derivaciones y toda la asistencia se estaba haciendo a través de los agentes sociales. Obviamente los agentes sociales no estaban preparados para atender una crisis que podemos llamar ambiental, ¿no? Conjugada con la crisis económica, la escalabilidad de los precios, etcétera. Y ha hecho falta, para poder paliar esta situación y atenderla de manera correcta, pues una formación exhaustiva de los agentes sociales para dar una respuesta adecuada. Yo creo que eso es un ejemplo también en otros aspectos ambientales. ¿Podremos integrar las dos agendas? Claro, lo estamos haciendo. Esta alianza a la que tú te refieres, claramente se ha puesto en relieve el expertise de una organización humanitaria como la nuestra, bueno, con la profesionalidad y el expertise de una organización ambiental, porque había que luchar contra las consecuencias humanitarias, ¿no?, de la degradación ambiental, el cambio climático y demás. ¿Que se pueden integrar ambas agendas? Estoy convencida. Que hace falta un esfuerzo extra para que los agentes sociales pongan en valor, conozcan y sepan interpretar los cambios ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas, también lo creo. Por ejemplo, con temas de salud, para mí es obvio, ¿no?, la necesidad de que los agentes sociales conozcan que si integran parámetros de sostenibilidad o medioambientales en la atención que van a dar, bueno, pues van a alcanzar otros beneficios, como son, por ejemplo, pues temas de salud, salud mental, temas también culturales. Pero
Pero para mí, bueno, estamos en este camino de integración, de conjugar agendas, pero bueno, pues ya te he dicho, es una pregunta complicada porque creo que falta eso. Investigación, por ejemplo, como la que estáis haciendo vosotros, es bienvenida, pero también, bueno, pues difusión, comunicación y sobre todo, bueno, pues mejorar el conocimiento de todos. Esa sería la manera de avanzar, ¿no? Supondría un salto cualitativo invertir en todos estos aspectos, ¿no?, que estás diciendo. Desde luego, o sea, nosotros consideramos que hay que hacer también un cambio de mentalidad, es decir, tenemos que buscar estas soluciones basadas en la naturaleza, es decir, tenemos que trabajar con la naturaleza. Ha habido una interacción del hombre en la naturaleza para buscar soluciones demasiado, bueno, pues demasiado disruptiva y demasiado, bueno, pues una intervención demasiado directa, y ahora tenemos que intentar confiar en la naturaleza, ¿vale? Trabajar con la naturaleza y a la vez que hay una persona incorporar, por ejemplo, dentro de las agendas, pues a las mujeres indígenas, a las poblaciones indígenas, a los jóvenes. Tenemos que, para escalar esta respuesta, tenemos que integrar a todos los colectivos afectados, ¿no?, y a los que tienen derecho a opinar qué futuro quieren, ¿no? Y sobre todo, para mí una cosa que también lo habéis dicho en vuestra presentación, es que tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que es sostenibilidad, de lo que es desarrollo, sostenibilidad no, de lo que es desarrollo, y de lo que es equidad, porque tenemos que ir un paso más allá hacia ese derecho fundamental, que es el derecho a un medio ambiente sano y digno. Entonces, de eso se habla también en el IPV, también de ese derecho. Sí, o sea, cuando lo podáis ver en profundidad, veréis que se recoge ese derecho también, que como muy bien dices es fundamental, es esencial. Pues muchísimas gracias, Sara. Vamos a irnos ahora con Laura. Llevamos y ya una última pregunta, pero concisa para terminar, pero vamos primero también a escuchar a Laura, que me ha parecido además muy interesante lo que ha comentado antes. Vuestro sector, la ganadería extensiva, está también sufriendo la pérdida de biodiversidad, pero por otra parte vosotros sois también productores de biodiversidad. Algo que no ocurre con otro modelo de producción de alimentos. ¿Qué nivel, bueno, ya has hablado un poco antes, qué nivel de conocimiento, justo hacías referencia, tiene la sociedad de la relación que existe entre un modelo productivo y la conservación o la destrucción por contra de la naturaleza? ¿Crees que hay conocimiento ahí o que, como me has dicho antes, hay un gran vacío de conocimiento? O sea, yo creo que fuera de estos espacios en los que estamos hoy, que probablemente todos los que estamos aquí tenemos más o menos conocimiento, ¿no?, relacionado con la naturaleza, hay una gran falta, sobre todo en instituciones, en colegios, en universidades, en otro tipo de entidades, que relacionen de verdad lo que es al ser humano con esa naturaleza, ¿no?, que provenimos de ella realmente. Venimos del campo, venimos del mundo rural, la ciudad, no habría gente, o sea, mucha gente de la que hay en la ciudad venía del mundo rural y se ha perdido esa conexión tan importante que había con esa naturaleza y creo que fuera de estos ámbitos sigue habiendo mucho desconocimiento. Creo que es importante trabajar. Bueno, aquí hay muchas empresas grandes que pueden aportar su granito de arena. Hago un pequeño inciso. Si trabajáis con lana, trabajad con lana española, porque anda que no es difícil sacar la lana de las ovejas españolas que tan buena calidad tiene, que no la quiere nadie. O sea, y no te pagan nada, incluso tienes que pagar tú para que se lleven la lana de tu explotación. ¿Vale? O sea, que al final creo que son estas empresas tan grandes las que también pueden dar muchos pasos para ayudar a lo que es el mundo rural. Lo he dicho antes, hablo de la ganadería porque es de lo que yo puedo hablar. Creo que la ganadería extensiva, entre otras muchas partes del mundo rural, está muy, entre comillas, por un lado en estos ámbitos muy bien vista o mejor valorada, porque hacemos una gran labor precisamente de regeneración de toda esa biodiversidad,
pero fuera de este ámbito se habla absolutamente a grandes volúmenes de que la ganadería es negativa, la ganadería es destrucción, es contaminación, un montón de cosas negativas que realmente deberíamos de diferenciar, ¿no? Y otra cosa que también deberían de hacer las grandes empresas es tener en cuenta, que también lo has mencionado, que una certificación de bienestar animal no está directamente relacionada con ser sostenible o una pequeña explotación familiar que trabaja precisamente por esta regeneración de toda esta biodiversidad. Hay macrogranjas, entre ellas de cerdos, de pollos, de vacuno, que están destruyendo absolutamente toda la naturaleza que tienen a su alrededor. Y creo que es importante que la gente se acerque realmente a la agricultura y a la ganadería que hay en los pueblos, en lo que es real, no en las grandes empresas, en las macrogranjas, que como digo, pues no es porque yo sea ganadería extensiva, yo soy ganadería extensiva precisamente porque creo en todo esto que estoy diciendo. Yo personalmente como ganadera puedo hacer poquito, yo aporto todo lo que voy pudiendo en mi día a día, desde Ganaderas en Red. Aportamos muchísimo más, tenemos una relación muy directa con WWF y con otras muchas entidades, precisamente por todo esto, porque creemos que hay que ir trabajando poco a poco en este acercamiento. Es que lo repito 20 veces, pero es que me parece tan fundamental y me parece que hay tal abismo entre la ciudad. Yo vengo a la ciudad y de verdad que me siento abrumada, no sé cómo explicarlo, yo me siento fuera de lugar. Creo firmemente que estas cosas deberían hacerse en el medio natural, que estamos hablando de biodiversidad, de naturaleza, de bosques, y estamos en la ciudad. Entonces, me parecen imprescindibles, pero ¿por qué no nos acercamos un poquito más al sitio del que estamos hablando, ¿no? Pues recogemos el guante. La siguiente Yo tenemos os invito que hacerla. cuando queráis a venir a guante. conocer a mis cabras. Seguro Muy que un montón de ganaderas más y agricultoras que conocemos os brindan espacios maravillosos para poder hacer este tipo de eventos, que salgamos más de la ciudad, de verdad, y que conozcáis lo que realmente de lo que estáis hablando, que yo sé que muchos obviamente lo conocen, ¿no? Porque estamos en este ámbito, pero que de verdad se hagan estas cosas un poquito más cerca de que yo me tengo la huella de carbono aquí para venir hasta aquí. Tomamos nota de esto, tomamos nota de esta sugerencia, porque yo creo que es muy buena idea. La última pregunta ya para ti, y ya, ¿tú crees que esta aportación que estáis haciendo, porque sí que creo que las pequeñas palancas también pueden mover y pueden generar grandes cambios, sois una pequeña ganadería, pero creo que se pueden generar grandes cambios, ¿crees que la aportación que estáis haciendo se valora por parte del consumidor? Igual que estaba comentando Mónica, que sí ve que hay cambios y que se acerca a la gente más a productos más naturales, ¿estáis viendo que hay creo que se reconoce que se está reconociendo desde varios puntos, desde el punto del consumidor? A raíz de la pandemia, precisamente, creo que hay un poquito más de reconocimiento hacia nuestro tipo de producción, ¿no? hacia nuestra producción más artesana, más primaria o más de lo que es más tradicional. También desde estos ámbitos, precisamente esta mañana nos han dado el premio de excelencia a la innovación de mujeres rurales, a la ganadería, al proyecto de la Caperuza, y eso hace que también todas estas cosas lleguen más hacia el consumidor. Es verdad que me encuentro de todo, o sea, a mí me dicen muchas veces que mi producto, joder, qué caro es este queso. Digo, vente a hacerlo y luego me cuentas si es caro o no. Creo que no es caro, sino que es un poco más costoso, lo has mencionado tú también antes. El precio y el valor de las cosas. No está dispuesto a pagar más, pero sí que creo que está dispuesto a cambiar un poquito sus hábitos de consumo, ¿no? Entonces, yo poco a poco iremos consiguiendo que realmente el producto más saludable, ¿no? De mayor calidad, tanto organoléptica como nutricionalmente hablando, se valore más, pero también tenemos que tener en cuenta que obviamente, como tenemos tan pocas ayudas, es tan complicado, y ser rentable económicamente siendo una ganadería pequeña es muy difícil. Las grandes empresas se llevan, yo no digo que tengamos que vivir de las ayudas, ni muchísimo menos, pero tendríamos que repartir un poquito más, ¿no? entre todos, ya no económicamente hablando, sino en burocracia, en un montón de cosas que a nosotros nos impiden avanzar y que creo que son imprescindibles.
Muchas gracias. Lo que sí que tenemos que conseguir es que los niños no se asusten cuando vean una cabra. Eso creo que tenemos que lograrlo, ¿no? Digo yo. Pues ya para terminar, súper conciso, porque nos hemos pasado de tiempo, estamos fuera de tiempo, entonces muy conciso. En este informe se habla de naturaleza en positivo, que de aquí a 2030 consigamos que haya más naturaleza de la que hay en el momento actual. Entonces, muy conciso, ¿cómo podéis aportar desde vuestras organizaciones, vuestras empresas, muy resumido, para conseguir este objetivo de naturaleza en positivo para 2030? Bueno, nosotros lo tenemos claro, o sea, estamos integrando las soluciones basadas en la naturaleza en todos nuestros proyectos y estamos apostando por el poder de la naturaleza en la respuesta. Bueno, nosotros estamos, aparte de descarbonizando nuestra operativa, lo que estamos haciendo es digitalizando nuestros servicios en todo lo posible, y además lo que estamos haciendo es investigar, divulgar, comunicar e innovar sobre cómo podemos acelerar el cambio. Y sobre todo lo que estamos haciendo, tenemos un movimiento que se llama Healthy Cities, que consiste en hacer un reto de salud. Camina 6.000 pasos al día, es muy fácil, lo puedes hacer en cualquier sitio, y esos 6.000 pasos se convierten en zonas verdes regeneradas y reforestadas en nuestras ciudades. Ese movimiento en España ya cuenta con 300 empresas y representa en torno a 350.000 empleados que se han sumado a ese movimiento, y creo que es una balsa de aceite que irá conectando con muchas más personas, nuestra base de clientes obviamente, y esperamos que el resto de la sociedad, porque el futuro es estar bien de salud, tener una vida activa físicamente y bueno, pues, con hábitos saludables de vida, y al mismo tiempo que eso revierta en un entorno sano, porque lo uno sin lo otro no funciona. Unido, pues animamos desde aquí también a los 6.000 pasos. Y por aquí, conciso, ¿cómo lo veis? ¿Qué podéis aportar para 2030? Que haya más naturaleza. Nosotros tenemos el compromiso que ya hemos mencionado, ¿no?, de los materiales, y además creo que tenemos un compromiso muy importante en llegar al consumidor, es decir, en que el consumidor entienda los porqués, ¿no?, o por qué es importante, y lo estamos trabajando mucho porque llegamos a muchas personas, y que entienda la diferencia entre un tipo de material y otro y qué valor le aporta, ¿no? Y además, bueno, un poco en España estamos poniendo en marcha un proyecto un poco diferencial, que no ocurre en otros países en IKEA, donde estamos trabajando pues con organizaciones como WWF, con FADEMUR y otras organizaciones, para acercar, ¿no?, precisamente el campo a la ciudad, crear regeneración urbana, y crear, bueno, pues ayudar de alguna forma a mejorar la situación de la biodiversidad en España, y de alguna forma conectarla, si es posible, pues con pequeños negocios, porque a veces no siempre los pequeños negocios pueden ser proveedores de empresas grandes, pero sí pueden, ¿no?, aportar en otros canales, y creemos que es parte de nuestra responsabilidad también conectar esta biodiversidad con el emprendimiento, el empleo y el desarrollo económico en España. Pues parece que se generan sinergias, ¿no?, en esta mesa. Pues ya cierras tú y ya. Bueno, o sea, yo, como la caperuza que soy, para 2030 poquito puedo hacer, ¿no?, en mis 200 hectáreas que tengo. Pero bueno, mi compromiso como empresita precisamente es, mis 200 hectáreas es regenerarlas al máximo. Vamos a poner unos GPS con vallas virtuales que nos van a permitir hacer rotación de pastos con el ganado, para poder trabajar ya lo estamos haciendo, pero sin estos sistemas es muy complicado. Entonces, nuestro objetivo de aquí a 5 o 10 años es que se haya regenerado por completo todo el pasto que tenemos en la finca. El año que viene ponemos vacas, que también es la idea es utilizar el mismo sistema. Pero bueno, creo que al final esto que voy a hacer yo, ¿no?, debería de ser un poco a gran escala, y que se aúne lo que es la tradición más de ganadería extensiva, de elaboración artesanal, con las tecnologías y la profesionalización que tenemos ahora. Y creo que como objetivo personal y de empresa me gustaría poder transmitir, ¿no?, a ese resto de ganaderos, ganaderas, agricultores, etcétera, un poquito más tradicionales, pues todas esas herramientas que tenemos a nuestra disposición y que tan importantes son para conseguir todo esto. Pues os doy las gracias a las 4. Creo que han salido reflexiones muy interesantes en esta mesa. Las recogemos y bueno, pues muchísimas gracias a todas, y damos paso ahora a Juan Carlos del Olmo, que va a seguir contándonos de la naturaleza en positivo para 2030.
Bueno, pues muchas gracias Yolanda, Sara, Mónica y Laura por acompañarnos y por vuestro testimonio. Yo creo que creemos que es importantísimo que organizaciones tan importantes como Cruz Roja incorporen, ¿no?, este tipo de principios y líneas de acción. Es absolutamente fundamental. Y que las empresas también, grandes o pequeñas, pues se sumen, digamos, a la defensa del medio ambiente. Las empresas tienen un papel fundamental que jugar en la transición ecológica. Nosotros creemos firmemente en ello y por eso trabajamos con empresas de todo tipo para acompañarlas o trabajar juntos en esa dirección. Y solamente hacerme eco de las palabras de Laura sobre el tema de la ganadería extensiva. No podemos estar más de acuerdo, ¿no? Sabes que para nosotros es una gran prioridad, ¿no?, apoyar y defender la ganadería extensiva. Y lo que tú estás haciendo es muy importante. Las ganaderas en red, esas 200 hectáreas, son un modelo tradicional en realidad, pero revolucionario. Así es que vamos a seguir trabajando en esa dirección por una estrategia nacional de ganadería extensiva y por seguir apoyando en lo que podamos ese modelo de ganadería y no el otro, que es justamente el que está detrás de la pérdida de biodiversidad. Para terminar, me gustaría simplemente resumir algunas de las ideas que recoge el informe, que han salido en la mesa y que Enrique también nos ha contado. La primera creo que es la fundamental. Nosotros somos naturaleza y nuestro futuro depende completamente de la conservación de la biodiversidad. Se ha dicho antes que todo lo importante, en realidad, que necesitamos para vivir viene de la naturaleza. Entonces, de la conservación de la biodiversidad y de que logramos mantener la estabilidad climática depende el futuro nuestro y de las siguientes generaciones. Creo que otro de los mensajes es que la situación es grave. La ciencia es muy clara. Este informe lanza un mensaje muy contundente. Las líneas rojas, las luces rojas de emergencia están dando la alarma en cada rincón del planeta y tenemos que actuar. El dato final de este informe pues, es realmente preocupante. Yo tengo 56 años, es decir, que desde que yo nací, en el transcurso prácticamente de una generación, hemos reducido en un 70% las poblaciones de vertebrados de todo el planeta. Es algo realmente sobrecogedor. Literalmente podemos decir que estamos borrando a los animales y a la naturaleza de la faz de la Tierra. Y en cierto modo que, aunque nosotros somos cada vez más numerosos los seres humanos, estamos cada vez más solos en este planeta. Otro de los mensajes que nos ha contado Enrique es que estamos consumiendo tantos recursos naturales como si tuviéramos dos planetas a nuestra disposición y superando con mucho la biocapacidad de la naturaleza para regenerarse y poniendo en peligro, por tanto, no solamente la propia humanidad, sino que además estamos poniendo en peligro algunos servicios esenciales que nos presta la naturaleza precisamente en la lucha contra el cambio climático, en la adaptación y en la mitigación del cambio climático. Otra de los mensajes que han salido, y estoy muy de acuerdo con Mónica en lo que ha dicho en la mesa, en que esta no es una crisis con una o dos caras, sino que es una crisis poliédrica con muchísimas caras, pero es verdad que tenemos que reconocer que además de la crisis climática, que es la que ha calado en los políticos y en la sociedad, tenemos una crisis de biodiversidad. Si no reconocemos que existe una crisis de biodiversidad, nunca se tomarán medidas políticas, medidas legales para proteger la naturaleza y la biodiversidad. Y además no pueden seguir siendo tratadas, como decías muy bien, Mónica, de una forma diferente. Tienen que ser tratadas de forma conjunta y no separada. Otra de las cosas que hemos visto es que existen soluciones. Este informe que os hemos entregado, en el que han participado más de 60 expertos, contiene muchísimas soluciones y muchísimas cosas positivas que se están haciendo en todo el mundo. Pero también incide en algo muy importante. Ya no basta con proteger los espacios y las especies como antes. Se necesitan transformaciones que abarquen todo el sistema. Cómo producimos y consumimos, la tecnología que usamos y también cómo gestionamos nuestros sistemas económicos y financieros que están detrás de la maquinaria económica. También el informe habla de algunas soluciones puntuales, pero yo me voy a incidir en una, que para nosotros es importantísima en este momento. Estamos en la década de la restauración de las Naciones Unidas. El informe pone mucho énfasis en la importancia
de invertir de forma masiva, gobiernos, empresas, sociedad, en restaurar los ecosistemas y recuperar esa conectividad ecológica. Restaurar la naturaleza y curar las heridas que le hemos causado, al igual que invertir en energías renovables, es la mejor inversión que la humanidad puede hacer en su futuro y tiene resultados inmediatos, porque si algo es increíble es que la naturaleza es extraordinaria y nos ha demostrado que puede resurgir con enorme rapidez si le damos una oportunidad. Como ha comentado también mi compañero Enrique, tenemos un objetivo muy importante en este momento. No podemos seguir dominando la naturaleza de forma tan irresponsable, dando por hecho que está y estará siempre a nuestra disposición y despilfarrando sus recursos de una manera insostenible y repartiéndolos además, como se decía antes, sin ninguna equidad. Por tanto, ¿cómo abordar esta crisis global? Nosotros creemos que hace falta un plan para abordar este desafío existencial. Como hemos dicho, las causas son complejas y las soluciones no son sencillas. Y por eso es tan importante que el mundo adopte un objetivo mundial común por la naturaleza, que oriente y que impulse rápidamente las medidas por parte de los gobiernos, las empresas y de la sociedad. Necesitamos un plan que se acuerde a nivel global y que se ejecute a nivel local y que fije objetivos medibles en un plazo determinado y que se adopten a todos los sectores de la sociedad. Es algo similar a lo que hemos pedido y hemos logrado entre todos en materia de clima en el Acuerdo de París, donde se fijó un objetivo de 0 emisiones netas para 2050 y donde tuvimos el acierto, o la sociedad tuvo el acierto, o la ciencia tuvo el acierto, de situar una cifra icónica para frenar el calentamiento global, el 1,5 grados, que todos sabemos que no debemos superar. Reclamamos lo mismo, algo similar, para visualizar este objetivo y movilizar a todo el planeta y revertir la pérdida de biodiversidad. Ese objetivo, después de trabajar durante años, es el que nosotros llamamos naturaleza en positivo para el año 2030. Queremos que ese sea, como digo, el objetivo que guíe a la sociedad y a los gobiernos y a las empresas en los próximos años. Es muy sencillo. Pretendemos que para el final de esta década, porque no tenemos mucho más tiempo, haya más naturaleza que al principio. Que haya más bosques, que haya más peces en los ríos y los mares, que haya más polinizadores en nuestros cultivos y más biodiversidad en todo el mundo. Y tenemos la oportunidad para hacerlo realidad. Dentro de muy poco, en unas semanas, en diciembre, tendrá lugar en Montreal la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, donde el principal objetivo es acordar un marco global para la biodiversidad y donde los líderes y las líderes de todo el mundo van a tener la oportunidad de actuar y no dejarlo pasar. Debemos decir, porque estamos trabajando dentro de las negociaciones, que es muy complicado, que está siendo muy difícil. Yo diría más difícil aún que el acuerdo contra el cambio climático. Pero como digo, necesitamos ese objetivo, igual que el de cambio climático, de emisiones cero netas para el año 2050, que está produciendo ya cambios, que está cambiando el sector energético, que está dando el paso a las energías renovables. Queremos que este objetivo de naturaleza positiva para el 2030 cambie los sectores que son desencadenantes de la pérdida de naturaleza, como son la agricultura, como son la ganadería intensiva, como son la pesca, la silvicultura, el sector financiero, la creación de infraestructuras o otras industrias extractivas, y que impulse la innovación y que acelere la aceleración hacia una producción y hacia unos comportamientos mucho más sostenibles. Y es por eso por lo que presentamos justamente este informe en todo el mundo, a nivel planetario, porque faltan pocas semanas para la cumbre del clima y porque faltan pocas semanas para esa cumbre sobre biodiversidad, y queremos dar la voz de alarma sobre la situación de la naturaleza y pedir que a los gobiernos y a todos los sectores de la sociedad que se fije este objetivo global. Como decíamos, nos encontramos en una encrucijada, pero creemos que todavía, y lo decimos en serio, estamos a tiempo de actuar, pero hay que darse prisa. Como decía el vídeo con el que hemos empezado, Together Possible. Nosotros somos una organización que trabaja, denunciamos las agresiones al medio ambiente, pero trabajamos en positivo para proponer soluciones. Creemos que si trabajamos juntos de verdad, entre gobiernos, empresas, sociedad civil, podemos justamente lograr que este objetivo de la naturaleza en positivo para el 2030 sea pronto una realidad. Nada más, gracias a todas y a todos por acompañarnos
esta tarde. Gracias también por vuestra ayuda, por vuestra amistad, porque con muchísimos de vosotros estamos trabajando hace mucho tiempo, y también vuestro compromiso en la defensa de la naturaleza. Muchas gracias. Y ahora, si queréis acompañarnos, podemos seguir hablando de esto o de lo que queráis en un cóctel que vamos a tener en el jardín que hay fuera de este magnífico edificio. Muchas gracias una vez más y contamos con vosotros para seguir trabajando en defensa de la naturaleza. Gracias.